Buenas noches, insomnes de la historia. Has llegado al rincón donde la oscuridad reconforta, el insomnio se convierte en ritual, y la historia, la verdadera, la cruda, la incómoda, te arrulla como un secreto al oído. Las historias aburridas no son para todos. Pero si llegaste hasta aquí, quizás es porque no buscas ruido. Buscas el susurro de algo viejo, torpe, humano. Y eso es justo lo que tenemos para ofrecerte. Antes de que el sueño te arrastre como un río lento, permíteme llevarte a una mesa polvorienta, iluminada por la llama temblorosa de una vela, donde humea un plato que jamás encontrarías en un restaurante moderno. Aunque, en su tiempo, era una exquisitez. Imagina un manjar preparado con sangre fresca, fermentado durante días bajo el sol, adornado con vísceras trituradas y servido con una sonrisa satisfecha. Un regalo para los paladares más exigentes del siglo XIII. Y no exagero. Esta noche vamos a hablar de comida, pero no de la que apetece, no de la que se publica en revistas brillantes o en perfiles de Instagram. Hablaremos de la otra, la olvidada, la repulsiva, la que huele a muerte, a mojo, a necesidad, la que era servida con orgullo en las mesas de emperadores y campesinos por igual. Comer ha sido siempre una necesidad, sí, pero también, a lo largo de los siglos, un acto cargado de simbolismo, supervivencia y adaptación extrema. Porque el ser humano cuando tiene hambre come, y cuando cree que está comiendo bien, a veces está tragando el mismísimo infierno envuelto en grasa rancia. ¿Te parece exagerado? Espera. Verás cómo los romanos se relamían ante un pescado podrido fermentado en ánforas bajo el sol, cómo los egipcios celebraban con pan amasado con piojos y cómo la nobleza europea se disputaba el privilegio de saborear testículos de toro como prueba de virilidad. Y eso sin contar los manjares del lejano oriente, donde algunos platos eran tan intensos que podían hacer llorar incluso a los más curtidos. Pero lo más fascinante no es que estas cosas se comieran, es que se amaban, se esperaban con ansias, se compartían con afecto, porque lo que hoy nos parece asqueroso ayer fue sublime, y lo que hoy adoramos mañana podría causarnos náuseas. Este viaje por la gastronomía grotesca no busca juzgar, busca comprender, como un arqueólogo que encuentra una cucharada de gelatina de huesos humanos, y no pregunta por qué, sino ¿para qué? Y mientras el mundo moderno se ahoga en debates sobre dietas sin gluten, leche vegetal y proteínas alternativas, nosotros vamos a volver atrás, muy atrás, hasta el barro, hasta el fuego primitivo, hasta la cueva donde se cocía la historia, con lo que hubiera a mano. Aunque esa mano fuera un pie de camello fermentado, no será un paseo agradable, pero será hipnótico, como el humo que se cuela por la rendija de una choza, lento y denso, como el eco de un eructo imperial después de un banquete de anguilas crudas, como la digestión lenta de una civilización entera, masticando su destino con los dientes manchados de sangre y barro. Así que acomódate, apaga las luces si puedes, y déjate llevar por esta historia tan indigesta como fascinante. Esta noche exploraremos lo que alguna vez fue considerado un manjar, aunque hoy nos haría vomitar. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, antes de que el sueño te arrastre o te sientas tentado a buscar imágenes de lo que vamos a describir. No lo hagas, no necesitas verlas, basta con que las imagines. Con eso, créeme, es suficiente. Imagina el crujido sordo de un suelo de tierra batida, los pasos lentos de unos pies descalzos que se acercan a un fuego bajo, humeante, donde una olla ennegrecida suspira vapor acre. Es de noche, y en el interior de una choza de techo bajo, el aire huele a humo rancio, a grasa vieja y a fermento. Los muros resuman humedad, y las moscas hacen círculos sobre un tazón de barro en el que flota algo espeso, grumoso, difícil de identificar. Hay silencio, solo el burbujeo lento de la sopa y el sonido apagado de un estómago que ruge. Así empezaba la cena, para muchos, hace 1000 años.
y lo que se servía pocas veces podía llamarse comida en el sentido moderno de la palabra. En las épocas antiguas, antes de las etiquetas, de los chefs con estrellas y de los programas culinarios, comer era una combinación de creatividad forzada y resistencia estomacal, y lo era, en gran parte, porque el hambre no tenía modales. Las estaciones mandaban. Lo que se cazaba o se criaba debía ser aprovechado entero. No había refrigeración, ni sobras, ni escrúpulos, solo hambre. Por eso, lo primero que debemos entender antes de fruncir el ceño es que lo grotesco era norma. Los romanos, por ejemplo, adoraban un condimento llamado garum. Se trataba de una salsa elaborada con entrañas de pescado que se dejaban fermentar al sol durante semanas, a veces meses. El resultado era una sustancia espesa, salada, con un olor que habría hecho vomitar a un marinero moderno. Pero para ellos era oro líquido. Se lo echaban a todo, desde carnes hasta frutas. Sí, frutas. Imagina una ensalada de higos con garum. O mejor no lo imagines, basta con que lo sepas. En Egipto, las clases populares comían pan, pero no el pan crujiente y aromático que imaginamos. Era denso, oscuro y estaba lleno de arena, literalmente. Al moler el grano con piedras, partículas del molinillo se mezclaban con la harina. Cada bocado era un acto de erosión dental. La gente perdía dientes, no por la edad, sino por el pan. Y dentro de ese pan era común encontrar pequeños insectos, huevos de parásitos y a veces pequeños trozos de ratón. No por gusto, por descuido, pero también por costumbre. El pan era vida, aunque viniera con compañía. En China, durante siglos, se preparó una especialidad llamada huevo centenario. Se trata de un huevo de pato o gallina conservado durante semanas o meses en una mezcla de barro, cal, ceniza y sal. Al final del proceso, la clara se vuelve de un verde oscuro traslúcido, con una textura gelatinosa, y la yema adquiere un tono gris verdoso con un olor fuerte, similar al amoníaco. Pero en lugar de tirarlo, se servía con orgullo. Se sigue sirviendo, con elegancia, porque el tiempo en gastronomía no solo pudre, a veces transforma, a veces ennoblece. Y mientras tanto, en Europa, la nobleza medieval celebraba banquetes con platos que hoy serían el terror de cualquier dieta. Cisnes rellenos de anguilas, cabezas de jabalí con los ojos aún brillantes, pasteles de sangre coagulada. No eran comidas hechas para nutrir, eran declaraciones de poder, de exceso, de superioridad. Y mientras los siervos se disputaban un cuenco de gachas rancias, los señores se empachaban de asquerosidades exquisitas. En Escocia, una receta ancestral ha sobrevivido hasta hoy. El haggis, un estómago de oveja relleno con sus propios pulmones, corazón, hígado, mezclado con cebolla, avena, especias y sebo, todo cocido durante horas en su envoltorio original. El estómago es un plato nacional. Y sí, es tan denso y aromático como suena. Una celebración del interiorismo animal. Pero lo más inquietante no era lo que se comía, sino cómo se justificaba. Muchas culturas, al no tener acceso frecuente a carne fresca, desarrollaron formas de conservar los alimentos que rozaban lo tenebroso. La fermentación, por ejemplo, un proceso químico natural que convierte lo vivo en otra cosa, el queso apestoso, el pescado fermentado, las bebidas lácteas pasadas. Todo eso era, y sigue siendo, parte del menú humano. En Islandia, aún hoy, se come hákarl, carne de tiburón de Groenlandia, enterrada durante meses para que fermente lentamente y luego colgada a secar al aire frío. El olor es tan penetrante que muchos lo comparan con el de una morgue. Se dice que la primera vez que lo pruebas debes hacerlo con la nariz tapada, pero en Islandia es un manjar, un símbolo de resistencia y orgullo. ¿Y qué hay de África? En muchas regiones se comen insectos, langostas, termitas, gusanos de la harina. Y aunque para muchos occidentales esto suena a pesadilla, estos alimentos son ricos en proteínas, fáciles de recolectar
y profundamente sostenibles. Pero también están los que fermentan leche hasta que se corta, la mezclan con sangre y beben esa mezcla como si fuera champán. No lo es, pero cumple su función. La historia de la comida humana no es una historia de refinamiento, es una historia de adaptación. Y si hoy rechazamos ciertos sabores, no es porque sean inaceptables, es porque hemos olvidado cómo sabían nuestros antepasados, o quizás simplemente no tenemos tanta hambre. Pero aún nos queda mucho por probar. La mesa está servida, y lo peor, o lo mejor, todavía no ha llegado. El amanecer no siempre trae olores frescos. En algunas ciudades del pasado, la luz del día solo iluminaba el hedor oculto de la noche. Imagínate despertando en una calle medieval. El sol apenas asoma detrás de techos de madera húmeda, y lo primero que percibes no es el canto de los pájaros, sino el aroma agrio de vísceras abandonadas, aceite rancio y pan quemado. Porque la historia no huele a pan recién hecho, huele a supervivencia. En las tabernas oscuras de la Edad Media, donde el vino era espeso y las paredes lloraban humedad, se servía una sopa conocida como potage. Pero no pienses en ella como algo reconfortante. Era un caldo denso, cocido durante días en la misma olla, donde se arrojaban restos de carne, huesos, verduras marchitas, pan viejo y, con suerte, alguna especia olvidada en el fondo de un saco. No se lavaba entre usos. El caldo era eterno, como un río espeso que tragaba todo, y sobre él flotaba siempre una capa de grasa solidificada, testigo silencioso de los días pasados. Quien no tenía carne, inventaba. En algunos pueblos del norte de Europa se preparaban panes de sangre. Sí, panes, hechos con sangre coagulada de animales mezclada con harina, cebolla y grasa. Una manera de no desperdiciar nada, porque el desperdicio era un lujo, y la sangre era proteína líquida, era vida, aunque para muchos también lo era la enfermedad. En ciertas regiones del Asia Central, los nómadas bebían leche de yegua fermentada, llamada kumis. El sabor es ácido, espumoso, ligeramente alcohólico. No era un capricho, era un alimento básico, y también un símbolo. Compartir un cuenco de kumis con un visitante era abrirle las puertas del hogar, incluso si eso significaba compartir bacterias y burbujas intestinales. Pero volvamos a Europa, más precisamente a Italia. En la isla de Cerdeña existe un queso llamado casu marzu. Su traducción es sencilla: queso podrido. Y no se trata de un nombre poético, es literal. Se elabora dejando que las larvas de la mosca del queso infesten una pieza de pecorino. Las larvas digieren la grasa del queso, lo transforman en una pasta blanda y cremosa. El resultado es un sabor intenso, ácido, picante y móvil, porque sí, el queso se sirve con las larvas vivas dentro. Se dice que si las larvas han muerto, el queso ya no es seguro para comer, y sin embargo es considerado un manjar, prohibido, clandestino, pero amado. La relación del ser humano con la putrefacción ha sido siempre ambigua. Por un lado, huimos del olor a descomposición, pero por otro, hemos aprendido a domesticarla, a convertirla en fermentación, a transformarla en sabor. El vino es uva podrida, el queso, leche cuajada, el pan, trigo muerto revivido con hongos, el café, grano fermentado y tostado hasta volverse humo y aroma. Lo que nos horroriza muchas veces también nos seduce. En el Japón feudal se consumía un plato llamado natto, frijoles de soya fermentados durante días, hasta que adquirían una textura viscosa y un olor penetrante, similar al de pies encerrados en cuero mojado. Se comía en el desayuno, mezclado con arroz, un alimento lleno de proteínas, bacterias beneficiosas y resistencia sensorial. Incluso hoy para muchos japoneses es una delicia de la infancia. Para otros, una broma pesada. Pero volvamos a los banquetes medievales. No solo se trataba de comida extraña, se trataba de espectáculo,
Era común que se sirvieran animales enteros, asados, rellenos de otros animales. Un cerdo podía estar relleno de patos, que a su vez contenían codornices. Todo cocido junto, cocido como una muñeca macabra. En algunas ocasiones se cocinaban cisnes, pero se los decoraba después con sus propias plumas, para que parecieran vivos al llegar a la mesa. La comida como ilusión, como teatro. La nobleza no comía para sobrevivir, comía para ser vista, para ser temida. Y la comida de los pobres, esa ni siquiera se consideraba. Ellos comían lo que sobraba, y a veces ni eso. En muchos lugares de Europa se cocinaba lo que se llamaba caldo de hueso. Huesos sin carne, hervidos una y otra vez para extraer hasta la última esencia. Con suerte, una cebolla, un nabo, algo de sal. Era una sopa de fantasmas, un eco de comida. En América precolombina, antes de la llegada de los europeos, se comían tamales de iguana, insectos tostados, corazones de jaguar. Y sí, también existió el canibalismo ritual, no como una dieta, sino como una ceremonia. Comer al enemigo era absorber su fuerza, su espíritu, era transformar el cuerpo ajeno en parte del propio, una fusión mística, simbólica y profundamente humana. Lo que hoy es tabú ayer fue sagrado, y si nos parece repulsivo, tal vez es porque hemos olvidado el hambre, porque comemos por aburrimiento, porque llenamos nuestros platos de colorantes, azúcares, conservantes, y rechazamos una sopa de vísceras por parecer antihigiénica. Pero la historia no es higiénica, es cruda, y masticarla a veces duele, y aún hay más por servir. Lo que se comía en los barcos, en las trincheras, en las prisiones, eso lo veremos después. Por ahora, respira hondo y deja que el sabor de estas historias fermente lentamente en tu memoria. El mar no perdona, ni en sus tormentas ni en sus provisiones. Piensa en un navío del siglo XVII, meciéndose con violencia en las aguas del Atlántico, crujiente en cada tabla, saturado de sal, sudor y orina. El viento corta la piel como si fuera papel viejo, y los días no se miden por el sol, sino por el número de galletas duras que quedan en la despensa. Porque en alta mar comer nunca fue un placer. Fue, como todo allí, una cuestión de resistencia. Los marineros sobrevivían con lo que se podía almacenar sin pudrirse, o al menos sin pudrirse demasiado. Lo más común era el bizcocho de mar, una especie de pan seco como la piedra sin levadura, cocido 2 veces hasta convertirse en un ladrillo comestible. No tenía sabor, no tenía textura, no tenía perdón, y si pasabas suficiente tiempo en el mar, tampoco tenía gusanos, porque ya los habías comido todos. Era habitual que al partir un bizcocho cayeran larvas o escarabajos. Nadie se inmutaba. Se sacudían si había tiempo. Se masticaban si no lo había. Después de semanas en el océano, todo el concepto de asqueroso se disolvía como sal en agua. Comer era vivir. Punto. La carne, si existía, venía en barriles. Carne salada, tan saturada de sodio que era necesario hervirla 3 veces para poder tragarla sin que la lengua se resecase como cuero viejo. A veces ya llegaba negra, hinchada, con un aroma dulzón y putrefacto, pero se comía y se agradecía. Peor aún era el agua. Sí, el agua, ese líquido que creemos eterno e inocente. En los barcos, después de unas semanas, el agua almacenada en barriles comenzaba a fermentar. Se volvía espesa, verdosa, con sabor a madera y a moho. Pero era lo que había. Beberla era cerrar los ojos, contener el aliento y tragar sin pensar. Para evitar esto, muchos marineros preferían beber cerveza débil o vino aguado, aunque fueran fuentes de diarrea casi garantizada. Pero al menos mataban algo del sabor de la podredumbre. Y si eso no bastaba, siempre estaba el chucrut. Sí, el repollo fermentado. Un invento genial para conservar vitaminas, evitar el escorbuto y al mismo tiempo aromatizar el barco con una fragancia inolvidable, ácido,
sulfuroso, penetrante, como si alguien hubiera hervido pies durante horas y luego los hubiera olvidado al sol. Y aún así fue salvación. Se convirtió en indispensable. Lo curioso es que muchos de estos alimentos hoy están de moda. El chucrut, el natto, el kimchi, el kombucha, todos son fermentos. Todos son productos de bacterias, de mohos, de procesos controlados que bordean la putrefacción. Y hoy los consumimos por salud, por sofisticación. Pero antes se consumían porque era eso o morir. En las trincheras de la Primera Guerra Mundial, la situación no era muy diferente, solo que el barro reemplazaba al océano y las ratas eran más fáciles de encontrar que el pan. Las provisiones eran latas, carne de vaca prensada, a veces llamada irónicamente estofado, aunque sabía más a lata que a carne. Y galletas, siempre galletas, más duras que la guerra, más insípidas que el miedo. Los soldados las mojaban con lágrimas, con orina, con lo que encontraran, porque la textura era inhumana, y si la desesperación era mucha, comían lo que cazaban, ratas, gatos, palomas, todo era bienvenido. No se trataba de valor, sino de necesidad, y a veces de locura. En las prisiones la historia también es cruda. Durante siglos, en las cárceles de Europa, se alimentaba a los reclusos con sopa negra, un caldo hecho con sangre, vísceras y agua. A veces, si había suerte, algún hueso, si no, solo pellejos. Era tan amarga que muchos preferían el hambre. Y sin embargo, en Esparta, esta misma sopa era considerada un plato de honor, un alimento ritual. Los ancianos decían que fortalecía el espíritu, que purificaba el alma. Tal vez lo hacía. O tal vez solo mataba el gusto. En América, durante la esclavitud, los esclavos eran alimentados con sobras, patas de cerdo, intestinos, hígados, lo que los amos despreciaban, y con eso crearon una cocina, una identidad, el soul food. Hoy, platos como chitterlings, intestinos de cerdo, hog mouse, estómago de cerdo y collard greens son celebrados. Pero nacieron del desprecio, del hambre, de la necesidad de convertir la miseria en cultura. Y lo lograron. La historia de la comida no es una línea recta hacia la sofisticación. Es un remolino, una espiral que sube y baja, donde lo noble se pudre y lo podrido se eleva, donde los paladares se entrenan o se resignan, donde lo delicioso es, muchas veces, cuestión de contexto. Hoy rechazamos un pescado con olor fuerte, pero consumimos patés de hígado, quesos azules y bebidas fermentadas llenas de bacterias. Hoy vemos como delicadeza lo que ayer fue basura. La historia, como la comida, es reciclaje. Y lo que aún queda por saborear es mucho. En una aldea del norte de Escandinavia el invierno no perdona. La luz apenas se asoma unas pocas horas al día y el frío muerde los huesos incluso dentro de casa. Los animales escasean, los cultivos duermen bajo la nieve, y todo lo que puede comerse ya debería estar fermentando desde hace meses. Es ahí donde nace una de las tradiciones más viscerales de la cocina nórdica, el surströmming, pescado fermentado. Esa es la descripción técnica, pero no le hace justicia. El surströmming es arenque del Báltico conservado en salmuera durante semanas y luego fermentado en latas que, literalmente, se hinchan por la presión interna del gas acumulado. Al abrirlas, el olor es tan penetrante, tan ácido, que muchos lo comparan con carne en descomposición mezclada con huevos podridos y vómito marino. En algunos países está prohibido abrir una lata de surströmming en espacios cerrados. Y sin embargo, se sirve en fiestas, se comparte en familia, se celebra. Porque la familiaridad transforma el asco en costumbre, y la costumbre con el tiempo en identidad. Lo mismo sucede en muchas otras culturas. En Mongolia se prepara un platillo llamado budok. Se trata de una cabra cocida desde dentro. Se desolla el animal, se retiran las vísceras y se rellena con piedras calientes que cuecen lentamente la carne desde el interior.
Luego se sella la piel para mantener el vapor. El resultado es un manjar suave, jugoso y un espectáculo crudo de anatomía práctica. La cocina mongola, como tantas otras, no busca sutileza, busca eficacia y respeto por el animal, porque todo se usa, nada se desperdicia. En otros contextos, lo grotesco se vuelve medicinal. En la Europa medieval, se creía que ciertos alimentos, por su forma o textura, influían en el alma o en la salud del cuerpo. Comer cerebro, por ejemplo, era recomendado para curar la melancolía. Beber sangre fresca era práctica común para fortalecer la energía vital. En algunos casos, se cocinaban recetas con ingredientes humanos, cabello, uñas, incluso trozos de momias molidas en polvo. Se compraban en boticas, se recetaban con solemnidad. La medicina y la comida se confundían, y ambas se mezclaban con superstición, fe y una pizca de desesperación. Pero no hace falta viajar tanto en el tiempo. Basta con observar nuestro presente. En muchos mercados callejeros de Asia, África y América Latina se venden platos que para otros serían pesadillas. Ojos de pescado flotando en caldo, serpientes asadas enrolladas como espirales, escorpiones fritos, fetos de pato cocidos con el cascarón aún húmedo. No son rarezas, son cotidiano, porque lo extraño siempre depende del estómago que lo mira. En el sudeste asiático, por ejemplo, el balut es un manjar muy popular. Se trata de un huevo de pato fertilizado, con el embrión parcialmente desarrollado, cocido al vapor y consumido con sal, vinagre o chiles. El pico, las plumas incipientes, los huesitos, todo se come. Su textura es una mezcla entre carne suave y yema sólida. Su sabor indescriptible, su popularidad incuestionable. Y sin embargo, muchos turistas huyen ante su simple mención, porque comer no es solo biología, es cultura, es memoria, es ideología. En la antigua Roma, la extravagancia era una virtud en la cocina. Se servían lenguas de flamenco, glándulas de león y platos hechos con leche de burra recién ordeñada. Los banquetes eran eventos donde el exceso no era mal visto, era esperado. Y la repulsión era un signo de sofisticación, más asqueroso, más valioso, más difícil de obtener, más deseado. Hoy, algunos de esos platos serían ilegales, otros impensables, pero en su momento eran delicias reservadas a los paladares más exigentes o a los estómagos más valientes. Y aquí estamos, siglos después, haciendo listas de superalimentos, cuidando intolerancias, refinando sabores, temiendo al gluten y a la lactosa, mientras ignoramos que durante milenios lo que se comía no era saludable, ni balanceado, ni orgánico. Era lo que había. Y sin embargo, con eso se construyeron imperios. Con eso se sobrevivió al invierno. Con eso se celebraron nacimientos, matrimonios y funerales, porque la comida, incluso la más asquerosa, ha sido siempre un puente entre lo humano y lo sagrado, un acto de comunión con la vida, incluso cuando ésta huele a pescado podrido o se arrastra con patas viscosas. Y aún no hemos llegado al postre, pero paciencia. Como todo en este canal, lo dulce viene después, muy después. La sobremesa es un concepto engañoso. Uno imagina dulzura, suavidad, ese suspiro final que cierra una comida como si fuese un cuento de hadas. Pero en la historia, el final del banquete muchas veces era tan grotesco como su inicio. Imagina, por ejemplo, un manjar renacentista servido en bandejas de plata, bajo candelabros humeantes. Un pastel gigante, dorado, adornado con flores de azúcar. Al cortarlo, no hay fruta, ni crema. De su interior saltan pájaros vivos, desorientados, aleteando sobre los comensales. Gritos, risas, caos. Era un espectáculo, una forma barroca de mostrar poder, riqueza y un extraño sentido del humor. Y si crees que eso era demasiado, considera el pudín negro, uno de los postres favoritos de muchas culturas europeas durante siglos.
No era dulce, era sangre, cocida con cebolla, grasa y cereal, servido tibio como final de banquete. Para muchos, el postre perfecto. Para otros, una maldición servida en rodajas. La confusión entre dulce y salado era común. En la Edad Media, los límites del sabor eran más difusos. Se mezclaban frutas con carnes, miel con pescado, canela con sangre. El azúcar no era un símbolo de golosinas, sino de estatus. Era caro, exótico, traído de Oriente. Se usaba con moderación o con exceso, según quien lo poseyera. En el mundo islámico medieval, los postres eran más sofisticados: dulces de dátiles, almendras molidas, flores secas, esencias de rosa y azahar. Pero también había sorpresas: leche cortada con vinagre, cuajada con grasa animal, pastelillos de carne recubiertos con miel, porque lo que importa no es lo que se come, sino cómo se recibe. En África Occidental, algunos dulces tradicionales se preparaban con raíces fermentadas, gusanos tostados molidos con cacao, o savia endurecida mezclada con ceniza vegetal. Eran ofrendas, eran regalos, eran para muchos niños la primera experiencia de gozo, aunque a otros les revolviera el estómago. En las cortes orientales, como la del Imperio Otomano, los dulces eran tan pegajosos que a veces se necesitaba cuchara y paciencia para despegarlos del plato. Pistachos, miel, grasa de cordero, pétalos de rosa, todo prensado, compacto, brillante. El baklava no era solo un postre, era una declaración de intenciones. Cada bocado era una pequeña trampa de azúcar, pero no todo era dulzura. En muchas culturas, lo que se comía al final de la comida era lo que nadie más quería. En zonas rurales se servían lenguas hervidas, orejas cocidas, narices asadas, partes que hoy se descartan, pero que entonces cerraban el banquete como un recordatorio. Todo se aprovecha, todo tiene valor, incluso lo más feo. Y luego estaban los fermentos dulces. El soma, en la India védica, era una bebida ritual hecha de plantas fermentadas. No se sabe con certeza qué contenía, pero sus efectos eran embriagadores. Se usaba en ceremonias, se ofrecía a los dioses. Y algunos decían que sabía a barro y a leche vieja, a otros les sabía a cielo. En los Andes, los antiguos pueblos fermentaban maíz masticado por mujeres jóvenes. La saliva iniciaba el proceso químico, luego se dejaba reposar por días, hasta volverse una bebida espesa, dulce, ligeramente alcohólica. Se bebía en fiestas, en nacimientos, en entierros. Era sagrada, aunque hoy sería difícil de aceptar en un brindis moderno. El asco es cultural, y el dulzor también. En muchos monasterios medievales, los monjes preparaban dulces con ingredientes que hoy consideraríamos veneno: raíz de mandrágora, extracto de amapola, polvo de hueso molido. Se ofrecían como medicina o como penitencia, y el sabor era lo de menos. Lo importante era el efecto: dormir, curar o castigar. Y es que la historia del postre, igual que la historia del hambre, es una historia de excesos, de invención, de contradicción. Nos gusta pensar que lo dulce es amable, inofensivo, pero muchas veces fue lo más siniestro del menú. ¿Y el chocolate? El chocolate, nacido en las civilizaciones mesoamericanas, era una bebida amarga, espesa, mezclada con chiles, con maíz molido, con sangre a veces. Se ofrecía a los dioses, se bebía en ceremonias. No era placer, era poder. El azúcar llegaría mucho después, y con ella, la confusión. Hoy endulzamos todo, disfrazamos lo amargo, suavizamos lo crudo. Pero en el pasado, el sabor era directo, sin rodeos. Lo dulce podía ser violento, y lo asqueroso es un regalo. Y así cerramos la boca, solo para abrir los ojos, porque en la historia nada es lo que parece, y hasta el último bocado puede ser el primero de otra historia. La noche avanza, y en alguna parte del mundo aún humea un caldero. El fuego crepita lento, casi como si respirara. Las brasas iluminan apenas la silueta de una figura encorvada que remueve un líquido espeso
con una cuchara de madera. El vapor sube como un suspiro caliente, denso, saturado de grasa, especias y algo más. Algo que no se puede nombrar, pero que se reconoce por el instinto. Esa sopa, si es que se puede llamar así, no es receta de ningún libro moderno. Es memoria líquida, herencia transmitida por generaciones. Una mezcla de ingredientes olvidados por el tiempo, sabores que raspan, texturas que inquietan. En muchas regiones de Asia y África, ese tipo de calderos aún existen. A veces llevan cabezas de pescado con los ojos abiertos, patas de pollo, lenguas, pieles chamuscadas, cartílagos, todo lo que en otros lugares se descartaría. Pero ahí se honra, se transforma. En Tailandia, uno de los platos callejeros más antiguos es la sopa de sangre. Literal, una mezcla de caldo de cerdo con sangre fresca, apenas cocida, lo justo para coagular en la cuchara. El sabor es terroso, metálico, con una textura que se adhiere al paladar como un juramento. Se sirve caliente, se sirve con orgullo. Y en China hay mercados donde se pueden probar gelatinas hechas con médula ósea, trozos de piel de cerdo frita inflada, o estómagos cocidos a fuego lento hasta volverse suaves como terciopelo salado. Pero lo que más desconcierta a quienes no crecieron con ello es la normalidad. Nadie lo mira como extraño, nadie lo cuestiona. Es comida, es parte del paisaje, como el humo, como el polvo, como el silencio entre cucharadas. En el Cáucaso existe un platillo llamado khash. Se trata de un caldo hecho con patas de vaca cocidas durante horas, hasta que el colágeno se disuelve y transforma el líquido en una especie de gelatina caliente. Se sirve en las mañanas frías, acompañado de ajo crudo, sal y a veces vodka. Su textura es espesa, casi como masticar un recuerdo borroso. Su aroma, fuerte, persistente. Dicen que cura la resaca, dicen que cura el alma. En el Líbano hay una versión con cabeza de cordero. Los ojos se sirven enteros. Se espera que quien los coma lo haga sin miedo, como prueba de carácter. Y no se hace por morbo, se hace por respeto. El animal dio su cuerpo. El mínimo que puede hacerse es no desperdiciarlo. Porque el horror, en la cocina tradicional, es más nuestro que de ellos. En México, los mercados populares venden tacos de ojo, de sesos, de lengua. Se preparan con cuidado, se aliñan, se sirven con salsa y se disfrutan. El sabor no es lo que se espera, no es asqueroso, es intenso, rico, familiar, si uno lo permite. Pero lo más curioso es que esas partes asquerosas son en muchos casos las más nutritivas. Los órganos, las vísceras, la piel, el tuétano, son bombas de colágeno, vitaminas, minerales. Durante milenios eran considerados la parte más valiosa del animal. El músculo, lo que hoy comemos como carne magra, era secundario. La grasa, en cambio, era tesoro. El hígado, un premio. El corazón, un símbolo. Y sin embargo, con el tiempo, lo olvidamos. Empezamos a preferir cortes suaves, insípidos, fáciles de masticar. Empezamos a despreciar lo que requería esfuerzo o valentía. En las regiones más pobres del mundo, aún se practica la cocina total. Nada se bota. Las pieles se hierven, los huesos se machacan, los intestinos se limpian con esmero. El asco se transforma en gratitud, el olor fuerte en promesa de sustento. Y en el fondo, ¿no es eso lo que hace la cocina? Transformar lo impensable en alimento, lo crudo en sagrado, lo vil en vital. En tiempos de guerra, de hambre, de escasez, todo eso vuelve. Los filetes desaparecen, los supermercados cierran, y volvemos al fuego, a la olla, al cuchillo romo, al olor fuerte. Volvemos al principio, y allí está, esperándonos, el guiso espeso que nunca se fue, esperando que el mundo tenga hambre otra vez. Y mientras tanto, seguimos sirviendo. Aún quedan sabores por contar, porque la historia de lo asqueroso apenas empieza a abrir la boca.
En una esquina perdida de algún mercado antiguo, donde las voces se mezclan con moscas y el calor se pega a la piel como un sudor ajeno, se vende algo que parece más un castigo que un alimento. Un trozo de carne que no brilla, que no seduce, que no invita. Pero allí está, colgando de un gancho oxidado, goteando lentamente sobre un recipiente que ya no sabe si recoge sangre o tiempo. Ese es el escenario habitual donde comienza lo que muchos consideran el arte de comer lo prohibido. En muchas regiones de África Central, por ejemplo, se consume lo que se conoce como bushmeat, carne de animales salvajes, a menudo capturados con trampas rudimentarias, limpiados a la intemperie, secados al humo o al sol. Ratas gigantes, monos, murciélagos, pangolines, no son excentricidades, son parte del menú, y aunque el mundo exterior los mire con horror, quienes lo consumen no buscan impresionar, buscan nutrirse, preservar tradiciones, sobrevivir, pero el horror, otra vez, es cultural. Porque si observamos bien, todos tenemos nuestro propio bushmeat. En Francia, uno de los platos más refinados durante siglos fue el ortolan, un pequeño pájaro capturado, engordado a oscuras y luego ahogado en coñac antes de ser cocinado entero. Se come de un solo bocado, con huesos y todo, mientras el comensal se cubre la cabeza con una servilleta, no por pudor, sino por ritual. Algunos dicen que es para esconderse de Dios, porque lo que se hace al comerlo ya no es cocina, es pecado. Y sin embargo era símbolo de lujo, de estatus, de decadencia. En otras latitudes, el tabú se mezcla con la tradición. En Islandia, además del hákarl ya mencionado, se preparan testículos de carnero prensados, sangre cocida en estómago y ovejas servidas con la lana aún en la piel. No se hace por crueldad, se hace por historia, porque los inviernos eran largos, porque nada podía desperdiciarse, porque la piel protegía incluso al hervir, y si crees que esas prácticas murieron, estás equivocado. En Corea del Sur existe un platillo llamado sanakji. Se trata de pulpo crudo cortado en trozos pequeños y servido inmediatamente. Aún se mueve en el plato. Los tentáculos reaccionan al contacto. Las ventosas siguen vivas pegándose a la lengua, al paladar. Comerlo es una danza con el riesgo. Si no masticas bien puede asfixiarte. ¿Y por qué hacerlo? Porque la vida, a veces, se prueba mejor cuando aún late. En Perú, el cuy, conejillo de Indias, es un plato tradicional. Se sirve entero, frito o asado, con patas, ojos, dientes. Se considera una fuente de proteína limpia, económica, sostenible. Pero para quienes crecieron viéndolos como mascotas, es una imagen difícil de tragar. Y sin embargo, en muchas casas andinas, es sinónimo de celebración. Lo que para unos es ternura, para otros es tradición. Lo que para unos es horror, para otros es hogar. Y si vamos más allá, si cruzamos al terreno de lo verdaderamente incomible, llegamos a los extremos. En algunos rituales funerarios de tribus amazónicas existían prácticas de canibalismo simbólico. El cuerpo del difunto era preparado, cocinado, compartido, no como alimento, sino como acto de comunión, no como barbarie, sino como despedida. Era para ellos la única forma de asegurarse de que el espíritu del muerto permaneciera dentro del grupo. Una digestión del alma. Y aunque esas prácticas se extinguieron, al menos oficialmente, su eco resuena en muchas otras culturas, porque el límite entre lo comestible y lo sagrado siempre ha sido difuso. El horror es una línea que dibujamos según la necesidad, y cuando la necesidad aprieta, el asco desaparece. Durante hambrunas extremas, guerras, catástrofes, lo que ayer era impensable se vuelve almuerzo. Ratas, insectos, cuero hervido, zapatos de piel cocidos como sopa. Hay testimonios, hay registros, hay platos, y lo más inquietante, hay recetas. Porque el ser humano, incluso en la desesperación, cocina, acomoda, sazona, mastica, y en esa masticación no solo tritura el alimento,
tritura el orgullo, la memoria, la moral. Aún hay más por digerir. Y si te atreves a seguir masticando esta historia, verás que lo más asqueroso no estaba en el plato, sino en el espejo. El espejo no miente, pero no siempre muestra lo que queremos ver. Piénsalo bien. ¿Qué hay en tu refrigerador ahora mismo que sería impensable hace 2 siglos? ¿Qué comes sin cuestionar que tus ancestros habrían rechazado con una mueca? Y al revés. ¿Cuántas delicias de tus antepasados hoy te repugnarían con solo olerlas? Porque el verdadero asco es un invento moderno, un lujo que solo se permite quien ya no tiene hambre. En el siglo XIX, en plena expansión industrial, las ciudades comenzaron a crecer más rápido de lo que podían alimentarse. La carne era cara, el pan escaso, y así surgieron nuevas formas de supervivencia. En los barrios obreros de Londres, por ejemplo, se vendían pasteles de carne hechos con restos recogidos de los mataderos, cartílago, pellejo, nervios, todo molido, aderezado con especias fuertes para disimular el sabor y el origen. Los llamaban patties y los comían los niños camino a las fábricas. ¿Suena familiar? Tal vez porque hoy, en muchas cadenas de comida rápida, el proceso no ha cambiado tanto. Cambió el envoltorio, cambió la música de fondo, pero no el contenido. Y mientras tanto rechazamos un caldo de patas por parecer asqueroso. En París, durante el mismo siglo, los bistrós de clase baja ofrecían sopas espesas con tuétano, menudencias, médula y sangre coagulada. Se decía que calentaban el cuerpo y el alma. Eran baratas, nutritivas, intensas, pero también eran vistas con desdén por las clases altas, que preferían la cocina limpia, aunque pobre en sabor. La limpieza en gastronomía se volvió sinónimo de ausencia, de vacío, de miedo, porque cuando se empieza a temer al olor, a la textura, al hueso, se empieza también a temer a la muerte, y en la cocina antigua, la muerte siempre estaba presente. Un pescado servido con la cabeza, una gallina aún con sus plumas quemadas, una liebre con los ojos abiertos. Todo recordaba que eso que comías una vez respiró. Hoy preferimos lo contrario. Piezas anónimas, cortes desinfectados, nombres que suavizan la crudeza, pechuga, filete, miñón. Nunca decimos músculo, nunca decimos cadáver, y sin embargo lo es. En muchas culturas tradicionales, ese velo no existe. En la India rural, se cocina con los ojos del animal como parte esencial del platillo. En Etiopía, la carne cruda sazonada con especias es símbolo de valentía. En Vietnam, el caldo se hierve con huesos aún sangrantes, visibles, desnudos. No hay engaño, no hay disfraz, y tal vez por eso hay más respeto. El respeto que nace de mirar a la muerte a los ojos antes de masticarla. Pero volvamos a lo cotidiano, a lo que tú, sí tú, puedes tener ahora mismo en tu despensa. Conservas con ingredientes impronunciables, snacks con sabor artificial a tocino, bebidas con aroma natural de carne creadas en laboratorio, colorantes, geles, emulsionantes, goma xantana. Todo eso, en otro contexto, sería más asqueroso que una sopa de huesos, y sin embargo, lo ingerimos sin pensar, sin cuestionar, sin respirar, porque nos enseñaron que lo feo está afuera, que el asco viene del pasado, que lo antiguo huele mal, pero quizás es al revés. Quizás lo verdaderamente grotesco es este presente higiénico, clínico, procesado, este paladar que teme al ajo crudo, pero tolera el plástico comestible. Este gusto que rechaza lo visceral pero idolatra lo insípido. La historia no tenía filtros, ni etiquetas, ni envoltorios reciclables. Tenía olor, tenía moscas, tenía sangre y también tenía sabor. Y aún no hemos servido el último plato, porque lo que falta no está en la cocina, está en la memoria. No todas las comidas nacen del hambre. Algunas nacen del duelo, de la ausencia, de la necesidad de llenar con un sabor lo que el alma no puede digerir. Hay pueblos enteros que cocinan para recordar, cocinan para llorar,
Cocinan para que los muertos no se sientan tan lejos, y muchas veces lo que se sirve en esas mesas es tan extraño como el silencio que las rodea. En ciertas regiones del sudeste asiático, los funerales incluyen sopas espesísimas, hechas con raíces amargas, cortezas hervidas y vísceras cocidas a fuego lento durante horas. Se dice que esos sabores abren el cuerpo, permiten que el alma del difunto se desprenda sin miedo. Lo que a ojos externos parece una mezcla imposible, es para ellos un bálsamo, un lenguaje antiguo sin palabras. En los Balcanes, durante ciertas festividades paganas que sobreviven bajo nombres cristianos, se cocina un pan oscuro, casi negro, hecho con ceniza vegetal y grasa animal rancia. No se come por gusto, se come por respeto, porque ese pan, tan difícil de masticar, tan ajeno al placer, representa las pruebas del invierno, la resistencia de los antepasados, la boca cerrada por generaciones. Y hay más. En Etiopía, algunas tribus mastican raíces fermentadas mezcladas con tierra sagrada. Literalmente tierra, arcilla, polvo del suelo ancestral. Se considera un acto de comunión con los muertos, porque lo que fue carne volverá a ser tierra, y esa tierra, cuando se ingiere, recuerda, nunca olvida. En Madagascar, durante el Famadihana, o baile de los huesos, las familias desentierran a sus muertos cada cierto número de años, limpian los restos, los envuelven en nuevos sudarios, los pasean, los celebran. Y luego, durante el festín, se preparan platos antiguos, olvidados, muchos de ellos compuestos por carne en descomposición leve, fermentada bajo tierra o en cuevas. El olor es penetrante, ácido, inconfundible, pero no se rechaza, se honra, porque lo asqueroso en ese contexto no existe, lo que existe es la memoria, y la memoria no tiene aroma agradable, tiene profundidad, tiene espinas, tiene raíces. En muchas culturas afrodescendientes del Caribe, los rituales de santería y vudú incluyen platos que mezclan ingredientes que, para otros, serían inaceptables: gallinas negras hervidas enteras, mezclas de sangre, cascos de animales, polvo de cementerio. Se cocinan no para el paladar, sino para el espíritu, y nadie osa burlarse, porque no se trata de sabor, se trata de destino, y es que el asco, al final, es también una forma de defensa, una manera que tiene el cuerpo de trazar límites, de decir hasta aquí, pero la historia una y otra vez nos demuestra que esos límites son móviles, frágiles, culturales, que lo que un día fue castigo, otro día será banquete, que lo que un pueblo entero rechaza, otro lo celebra con danzas, con incienso, con canto. Incluso el silencio tiene sabor, porque ¿qué es más asqueroso? Un huevo podrido fermentado durante meses, o una comida sin alma, sin historia, sin error. Las cocinas tradicionales estaban llenas de errores, mezclas improbables, fermentos que salían mal, sabores que no convencían. Pero todo eso formaba parte del viaje, del descubrimiento, del riesgo. Hoy queremos garantías, queremos sabor predecible, textura uniforme, temperatura controlada. Queremos que la comida no nos sorprenda, que no nos desafíe, que no nos muerda de vuelta. Pero hubo un tiempo, y no hace tanto, en que comer era un acto de valor, de confiar en la sabiduría de la abuela que no medía ingredientes, de probar lo que olía mal porque podía sanar, de aceptar que el mundo huele, que la grasa chispea, que el caldo borbotea y no siempre es limpio. Y en ese caos, en esa incomodidad, se encontraba algo más que nutrición. Se encontraba vínculo, rito, refugio. Quizás por eso, incluso hoy, cuando nos sentimos tristes, buscamos una sopa, un guiso, un plato que huela a humedad, a tiempo, a fogón, no a restaurante, no a chef, a casa, aunque esa casa huela raro, aunque la textura sea dudosa, aunque lo asqueroso vuelva, como un eco antiguo, a decirnos al oído que alguna vez fuimos humanos de verdad, porque lo verdaderamente nauseabundo no es el plato,
es el olvido. Y cuando todo se vuelve suave, seguro y mudo, ya no hay sabor, solo hay ruido blanco. Lo que hoy llamamos comida está lleno de fantasmas. No se ven, no se huelen, pero están en cada receta pasteurizada, en cada envase sellado al vacío, en cada hamburguesa clonada con precisión molecular. Los fantasmas de aquello que fuimos, de aquello que comimos, de los platos que ardían sobre fuego real, con moscas, con errores, con amor, y quizás no lo extrañamos, pero algo en el cuerpo lo recuerda, porque a pesar del progreso, de los ultracongeladores y las proteínas vegetales diseñadas en laboratorio, seguimos anhelando, aunque sea en secreto, el sabor de lo que no entendemos. Ese bocado que desafía, ese olor que perturba, esa textura que, por un segundo, nos conecta con algo más primitivo que el paladar, el alma. Y es ahí donde lo asqueroso encuentra su trono, no en la basura, no en el desprecio, sino en lo sagrado. En ciertas islas del Pacífico, los pueblos polinesios preparan un platillo llamado fafarú, pescado crudo remojado en agua de mar y fermentado con cabeza de camarón. El olor es insoportable, la fermentación es viva. Hay burbujas, hay espuma, hay algo que claramente no quiere ser comido. Y sin embargo lo es, porque para ellos ese platillo no es solo sabor, es identidad, y eso sucede en cada rincón del planeta. En España, el casu marzu, un queso infectado con larvas vivas, fue durante siglos un símbolo de festividad en ciertas regiones. Se servía con pan rústico, vino tinto, y la advertencia de masticar rápido antes de que los gusanos saltaran a los ojos. Fue prohibido, claro, porque el mundo moderno no tolera lo vivo en lo que considera muerto. Pero hubo un tiempo en que esa vitalidad era celebrada. En Japón, los natto, granos de soja fermentados con bacterias, forman hilos viscosos que cuelgan de los palillos como baba ancestral. El olor es fuerte, la textura desafiante, pero es desayuno, es salud, es hogar, y el hogar, como sabemos, no siempre huele bien. En cada cultura hay un platillo que funciona como frontera, una comida que separa al visitante del iniciado, al curioso del nativo, al turista del hijo. Y esa comida no es la más bonita ni la más suave, es la más sincera. En México puede ser el menudo, una sopa de tripas blancas. En Turquía, el kokoreç, intestinos enrollados en forma de espiral. En Brasil, la buchada, estómago relleno con vísceras. En Rusia, el holodets, una gelatina de carne servida fría que tiembla como una confesión. Comidas que no piden disculpas, comidas que no seducen, comidas que simplemente están. Y al enfrentarlas, algo se mueve en nosotros, algo que no es solo el estómago, es el recuerdo, la sangre, el instinto, la risa de un abuelo, el miedo de una abuela, la pobreza, la fiesta, la caverna, porque al final todo plato es un espejo, y lo que nos repugna también nos revela. Quizás por eso en ciertas regiones de Indonesia aún se sirven sopas de placenta humana, no como alimento habitual, sino como ritual, como cierre de ciclo, como acto de honra. El cuerpo que dio vida vuelve a la tierra, vuelve al cuerpo, vuelve al fuego, y lo impensable se convierte en bendición. Claro, el mundo moderno quiere cerrar esa puerta, quiere limpiar, estandarizar, embellecer, quiere convertir la comida en experiencia estética, en contenido digital. Pero la historia verdadera, no se deja maquillar. Y si escuchas con atención, todavía puedes oír el borboteo de una olla vieja, el crujido de un hueso en la boca de un niño, el suspiro de una madre que sirve lo único que tiene, la risa de una abuela que asegura que esto cura todo. Quizás tenían razón, quizás lo asqueroso nos salvó más veces de las que imaginamos, quizás sigue ahí, esperando que tengamos hambre de verdad. Y cuando eso suceda, cuando el supermercado calle, cuando las etiquetas desaparezcan, cuando el mundo vuelva a cocinar con los dedos, lo asqueroso será otra vez delicioso.
Y tú, con suerte, recordarás esta historia, y no te parecerá tan absurda. Hay algo que sucede cuando el cuerpo está lleno, pero el alma queda inquieta, una especie de zumbido sutil, como si una voz muy antigua quisiera decirnos algo desde dentro. No desde el estómago, ni desde la garganta, sino desde más abajo, desde ese lugar sin nombre donde se guardan los recuerdos que no vivimos, los olores que no olvidamos, los sabores que nos avergüenzan y nos atraen al mismo tiempo. Porque sí, lo sabemos, esta fue una historia incómoda, una historia que huele, que chorrea, que hierve, una historia que a veces da náuseas, o risa, o ambas. Pero también fue una historia profundamente humana. Lo asqueroso, aquello que rechazamos, que negamos, que apartamos con un gesto de asco o burla, es muchas veces la clave para entender quiénes fuimos y quiénes seguimos siendo. No es el oro lo que nos define, es la basura. No es el perfume lo que revela nuestra esencia, es el hedor. La historia de la comida es también la historia de la adaptación, de la resistencia, de la creatividad en condiciones miserables, de la fe puesta en un caldo que huele a pantano, pero promete calor, de la esperanza servida en un plato de intestinos, porque no hay otra cosa, de la ternura oculta en una olla donde nada combina, pero todo alimenta. Quizás por eso lo que hoy juzgamos como repulsivo fue alguna vez una bendición. Y quizás, solo quizás, aún lo es. Porque cada vez que rechazamos un sabor sin conocerlo, estamos diciendo no a una historia, a una abuela, a un pueblo entero, a una tarde lluviosa en que alguien en alguna parte del mundo preparó ese plato con lo último que le quedaba, y lo hizo con amor, con miedo, con hambre. Dormir con esta historia en la cabeza quizás no sea la peor idea del día, porque en los sueños la lógica se apaga, y es allí, en esa penumbra entre el asco y el deseo, donde podemos entender de verdad, donde el cuerpo recuerda lo que la mente niega, donde tal vez, con suerte, logremos ver que el sabor es apenas una excusa, que lo importante está en lo que se comparte, en lo que se cuece, en lo que se ofrece sin vergüenza. Y si aún no has dormido, no pasa nada. Aquí siempre habrá otra historia esperándote, quizás más sucia, quizás más tibia, quizás más humana. Buenas noches y buen provecho.